A esta hora el contacto es con la licenciada Sonia Llanes Blum. Ella es especialista en reputación y comunicación de crisis. Licenciada Llanes, buenos días, bienvenida a Radio City y así amaneció. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. No queremos cerrar esta semana sin revisar cómo han estado, deben estar los candidatos finalistas en la elección presidencial. A esta hora el análisis del debate ya se ha asentado, algunos encuestadores incluso están dando detalles de cómo ven el panorama en adelante. Desde el punto de vista comunicacional, desde la exposición de mensajes, ¿cuáles cree usted que son las claves que deben considerar los candidatos en el afán de captar un poco a los indecisos que aún se cuentan por miles? Bueno, hoy en día con la saturación de información que hay y diferentes vías por donde les llegan los mensajes a los electores, lo principal es la data, es tener datos no solamente de si son jóvenes, si son millennials, centennials, si son público adulto, sino también dónde están localizados geográficamente y cuáles son sus principales problemas o necesidades. Esas datas, si bien es cierto, para los que están conectados a Internet, lo obtiene fácilmente de esa vía, también interviene el trabajo en territorio. Yo creo que eso marca la diferencia en esta etapa. Y la otra que se puede convertir en una ventaja o desventaja es la capacidad de reacción de los equipos de campaña, porque justo ya en esta última semana que resta es cuando se dan las sorpresas y los errores. Y un candidato siempre se va a equivocar porque estás ante mucha presión, mucho contacto en vivo. Entonces el equipo de comunicación, el de marketing, el equipo de apoyo de los sociólogos, investigadores, deben estar 24/7 porque van a tener que revertir quizás sorpresas o circunstancias que no tenían medidas. Muchas veces una campaña se pierde por no poder superar un error. En esa línea y en su análisis particular, ¿cuál de las dos candidaturas ha cometido menos errores en aspectos comunicacionales y evidentemente en los efectos que eso genera en la audiencia? Yo creo que hay dos tiempos. Un tiempo fue la primera campaña y otro es esta segunda campaña. En esta segunda campaña yo diría que están casi igual, con una ligera ventaja para Daniel Noboa, porque él no tiene un peso fuerte como es el tener el liderazgo de un expresidente como Rafael Correa, que tiene tanto detractores como personas que se los considera sus seguidores, ¿no? Que es su líder. Entonces, cuando tú tienes una figura así, es un eje central en tu campaña, pero también se convierte en un peso cuando o sale demasiado o habla poco y frente a eso el candidato tiene que demostrar que es líder, ¿no? Daniel Noboa no tiene eso, tiene la figura del papá y tiene que lidiar con sus propios errores. Si nos hemos dado cuenta en esta parte de la campaña que quizás en declaraciones o por los mismos ajustes de la campaña ha cometido ciertos traspiés, ha sido el propio Daniel, mientras que en el caso de Luisa, si bien es cierto, ha tenido ciertos errores, a ella también le afecta mucho el error de su círculo, ¿no? Entonces son diferentes formas de medirlo. Son exactamente las 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos conversando con la licenciada Sonia Llanes. Ella es especialista en reputación y comunicación de crisis. Sonia, buenos días. Guillermo Hidalgo la saluda. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué, qué dice la comunicación corporal de Luisa y qué dice la comunicación corporal de Daniel Noboa? Primero hay que estar claro que de los dos candidatos, quien no ha variado su comunicación corporal ha sido Daniel Noboa. Lo hemos visto que es el mismo Daniel del inicio de campaña y quizás un poco más pulido, ¿no? Ujú. Pero es muy similar. ¿Pero qué En el dice caso, su en cuerpo? el caso, y es que muchas veces la gente, por ejemplo, yo creo que lo juzgan a Daniel por ser o tímido o por hablar lento, pero ese es su estilo, ¿no? No implica que una persona, al tomarse más tiempo para hablar, implica que no conoce un tema o no lo maneje, ¿sí? Hay otros gestos que lo acompañan, que tú tienes que analizar y ver a fondo qué es lo que te da ese mensaje. En el caso de Luisa González, ella entrenó. Y realmente cuando tú entrenas, sí ves ciertas mejoras. Pero si revisas el debate, que fue el mayor tiempo al aire en vivo que los hemos visto todos los ecuatorianos en esta última semana, por ejemplo, yo veía que en el momento en que Luisa hablaba, ella sí hacía como muchas pausas para recordar exactamente las palabras o el mensaje que había aprendido. En el caso de Daniel Noboa, él se tomaba primero su tiempo, él apuntaba y ahí
hablaba de una forma tan concreta y conciso que a veces le sobraba tiempo, pero es también su estilo de hablar. ¿Qué te dice? Cada persona tiene un estilo diferente, la una estaba guiada con un entrenamiento previo, el otro, si bien es cierto, pudo haber entrenado, el entrenamiento no figuró en cambiar su estilo de exponer, ¿no? De exposición. Realmente el lenguaje corporal de un candidato se mide más allá del debate, se mide en los otros espacios también que él tiene, ¿no? También en los espacios en vivo, en las interacciones con el público. Por ejemplo, una parte que me pareció interesante es que el lenguaje corporal de él era mucho más extrovertido en el momento en que él hacía una pregunta o la repregunta, ¿no? O cuando él contestaba, se soltaba más. Pero cuando era de escuchar la pregunta oficial que le hacían en el debate, tú lo veías en una postura mucho más rígida. Sonia, Por le el puedo hacer contrario, una pregunta porque tenemos poco claro. tiempo. ¿Cuál es la lectura que usted le da hoy en día, al final del gobierno, a los mensajes corporales de Guillermo Lasso? Bueno, el tema con el presidente Guillermo Lasso es que, si tú te das cuenta, él tiene una visión muy clara de lo que tiene que decir, sin importar mucho las opiniones del resto, ¿no? Entonces yo creo que su lenguaje corporal, sobre todo luego del último viaje a Estados Unidos, yo notaba que en parte de sus facciones él estaba un poco no sé si era un tema de salud o un tema de preocupación, pero hablaba muy lento en esa primera rueda de prensa que él dio. No sé si ustedes se dieron cuenta. Entonces, no sé si es un tema de preocupación, no sé si es un tema de salud, un tema de, pues ya estamos Ya finalizando, me quiero ¿no? ir, Como que ya me quiero sí, ir. que inclusive con otras personas analizaba, yo decía, ¿está enfermo o qué No, pasa? Porque no, se lo no, veía ya como se quiere ir, desconectado. ya está desesperado por irse a su casa. Sí, ya lo veía desconectado, leí el papel, pero no es el mismo ímpetu que cuando llegó, ¿no? Y claro está, con todos los problemas que hay acá, pues se va de viaje, es como que te desconectas también un poco, ¿no? Y también las mismas preguntas, si tú te das cuenta, cuando él ingresa a un lugar, sí hay periodistas que le increpan y le dicen, miren, en tal provincia